El control de gastos terminará siendo de esta forma, donde yo puedo escoger cuáles gastos he realizado entre una fecha y otra fecha. Además, puedo agregar, dándole a ese botón, un gasto de tipo lo que sea, o puedo escogerlo de la lista, donde solo tengo que escribir la cantidad y en qué fecha lo realicé y alguna nota. Con eso es más que suficiente para que se agreguen los gastos. Así que adelante. ¿Se te va el dinero y no tienes ni idea qué fue lo que sucedió? Necesitas un control de gasto. Vamos a desarrollar uno. Comencemos. Con este control de gastos que vamos a desarrollar, podrás llevar un registro de todos los gastos que realices y podrás tener un informe rápido de cuánto gastado llevas entre dos fechas, ya sea semanal, quincenal, mensual o las fechas que escojas. Así que comencemos. Primero voy a agregar un data grid. Aquí se van a mostrar todos los datos o todos los gastos más bien que voy a ir llevando. Lo voy a poner así. Luego voy a agregar dos date time picker. O sea, para cuando yo seleccione una fecha, me muestre la fecha de selección. De hecho, necesito dos, que es la fecha inicial y la fecha final. Así voy a saber cómo van mis gastos entre una fecha y otra. A este label, en su propiedad test, le voy a poner fecha inicio. Y lo voy a poner ahí. Y a este le voy a poner fecha final. Ustedes pueden ponerle el nombre que se le antoje. Voy a poner un poquito más para acá para tener más espacio. Y ahí, para que quede más bonito. Pónganlo como ustedes entiendan. Entonces, uno es fecha inicial y el otro es fecha final. Bien, ya tengo fecha inicial, fecha final. A este data grid le voy a poner en su propiedad name, data grid view, datos. Y también voy a poner un botón que pueda eliminar un gasto aquí abajo y otro para que me abra un menú para insertar un nuevo dato, un nuevo gasto. Bien, entonces, en este botón, en su propiedad test, se va a llamar agregar gasto y este se va a llamar eliminar gasto. Así que uno, el agregar gasto, va a llevar en su propiedad name, se va a llamar BT agregar y el otro se va a llamar BT eliminar. Muy bien. Le voy a poner un label, no es necesario, ustedes harán lo que entiendan aquí arriba para que se llame control de gastos. Ahí arriba y le voy a poner que esté un poquito grande. Más grande, me parece. Ahí como 24. Y ahora, si yo iniciar esta aplicación en este momento, fuera algo como así, donde yo puedo escoger una fecha y otra fecha. Genial. Y la primera, y esta, bueno, voy a aprovechar el momento y voy a agregar otro formulario. Bien. Y le voy a poner agregar gasto. Perfecto. Así que cuando yo le dé al botoncito de, de este que está aquí, de agregar gasto, nos va a salir este formulario. Y entonces, ¿qué yo voy a tener aquí?
Bueno, aquí yo voy a poner un combo. O antes que nada, voy a ponerlo en 12 para que todo lo de este formulario quede un poquito más grande. Entonces, voy a agregar una etiqueta. En esta etiqueta voy a poner tipo gasto. Y aquí, este se va a llamar combo box CB tipo gasto. ¿Y qué es lo que irá aquí? El tipo de gasto que voy a realizar. Por ejemplo, donaciones, viajes, comida, gasolina, eh, qué sé yo. Bueno, ya, solo eso. Viajes, donaciones, viajes, comida, gasolina. Si quisiera más cosas, pues le diera a agregar. Bien. Entonces, voy a poner aquí un textbox y este textbox se va a llamar textbox cantidad. Así voy a saber qué cantidad voy a guardar en ese gasto. Y por si acaso, voy a poner otro textbox, pero este textbox va a ser multiline. Aquí voy a agregar una nota. Por si acaso hay alguna información sobre ese gasto en particular que yo quisiera guardar. Entonces, ese texto va a empezar en cero y yo lo voy a alinear hacia la derecha. Aquí se va a llamar este nota. Nota en su propiedad text. Entonces, este text box le voy a poner un nombre, se va a llamar TV Nota. Y este ya le puse nombre. Sí, text box cantidad, etcétera. Bien. Y entonces voy a poner un botón que diga aquí aceptar. Cuando una persona clique en este botón aceptar, significa que el gasto se habrá guardado. Vete a aceptar. Muy bien. Tengo ya más o menos una interfaz que funcionará. Bueno, lo primero que voy a hacer en este botón es que voy a llamar al formulario agregar gasto. Y entonces, agregar gasto punto show dialog. ¿Y esto qué va a hacer? Si yo ejecutara esto en este momento, pues cuando le diera al botón agregar gasto, iniciara este formulario, que es el formulario donde yo tengo el tipo de, los tipos de gastos que voy a agregar. Lo voy a dejar abierto así por si acaso quiere agregar algo más o algo distinto. Y aquí la cantidad. Y por si acaso una nota que se le ocurra. Y esta primera parte del diseño, bueno, vamos a ponerlo un poquito más ancho. No creo que sea necesario, pero por la fecha lo vamos a poner hasta ahí. Y esta primera parte creo que está completada. Bien. Vamos a pasar ahora a la próxima parte. Ahora vamos a diseñar la base de datos. Yo voy a usar Access porque todas las computadoras, prácticamente todas las computadoras lo tienen instalado. Así que yo voy a usar Access, pero ustedes pueden usar el gestor de base de datos que ustedes entiendan. Yo le voy a poner esta base de datos, control gastos. Y se va a quedar en mis documentos. Le voy a dar a crear. Bien. Y ahora solo necesito una tabla que le voy a llamar gastos. Y esta tabla sí ciertamente va a llevar un ID. Voy a, voy a poner un campo que se llame tipo gasto.
va a ser de texto, que va a ser el tipo gasto que está ahí. El combo box de tipo gasto. Luego voy a crear uno que se va a llamar cantidad. Será numérico. En esta propiedad de tamaño de campo le voy a poner doble para que guarde con decimales. Y lo último es que le voy a poner una nota. Bien, ya tengo la información que necesito de la base de datos. La voy a guardar, la voy a cerrar, la voy a guardar y la voy a dejar ahí. Y ahora vamos a pasar a la siguiente parte. Y ahora vamos a establecer la conexión. Le voy a dar donde dice Project. También le puedo dar donde dice Data Source, pero utilizaré Project. Agregar una nueva fuente. Aquí escojo este Database, le doy siguiente, Next. Entonces, en esta ventana hago New Connection y donde dice Browser es para el nombre de la base de datos. Voy donde tengo almacenada mi base de datos. Le pusimos control gastos. Sí, bien. Pruebo la conexión. Está bien. Le doy a OK. Y lo que necesito solamente es esta parte. Así que la voy a copiar y listo. Ya no necesito lo demás. En el formulario principal, aquí arriba, voy a escribir, voy a crear una variable que se va a llamar connection string. Y aquí voy a almacenar, voy a pegar mi conexión. Esta es la ruta de conexión. Y ya tengo otro paso más para terminar este programa. A partir de ahora, vamos a necesitar dos métodos principales. Oh, pero algo se me quedaba. Aquí tengo que agregar en qué fecha. Voy a poner date time picker. ¿En qué fecha es que voy a insertar este gasto? Uy, ya se me estaba escapando. Entonces, aquí voy a poner fecha gasto. Y este date time se va a llamar date time picker gasto. Muy bien. Por lo demás, todo sigue igual. Esto es en vivo, eso es lo que pasa. Entonces voy a necesitar primero un método para insertar y luego necesito un método para seleccionar. Pero primero vamos a crear un método que me permita insertar. Se puede llamar a sí mismo, agregar gasto. El método va a requerir primero el tipo de gasto. Así que le voy a poner tipo gasto. Luego voy a agregar uno que sea doble. Doble para la cantidad que voy a almacenar. Luego voy a necesitar otro que sea de tiempo. Date time. Y él va a ser la fecha en que voy a insertar ese gasto. Así que solo le dejaré fecha. Y hay otro que es string que va a ser una nota. Muy bien. Y ya tengo Y ya tengo los datos que necesito colectar o recoger. Y bueno, tengo que agregar aquí arriba un using muy importante, que es para usar la, es para usar la conexión hacia los programas de Office. Y este es el OLDB. Así que tengo que agregar un system.data.oldb. También voy a agregar el system.data para tenerlo ahí por si acaso se me ocurre algo con él más adelante. Ahora sí, si no hubiese agregado esto, no pudiera acceder
por ejemplo, a el OLEDB command, que de hecho le voy a poner CMD, es un nuevo OLEDB command. Y él requiere cierta información. Pues para insertar, él requiere cmd.conexión. Conexión. ¿Quién es conexión? Conexión. Ay, pero todavía nos falta aquí. Entonces tengo que crear, esto es en vivo, un OLEDB connection. Se va a llamar, solo le voy a poner va a ser una nueva instancia de OLEDB connection. Y el OLEDB connection necesita por lo menos un connection string. Este string lo que pasa es que tiene que ser estático. Muy bien. Repito, esto es en vivo. Bien, entonces voy a poner mi conexión, que él la necesita. Bien, después de ahí voy a agregar algunos parámetros. Los parámetros van a ser con su valor. Y aquí voy a poner, por ejemplo, voy a empezar con arroba tipo gasto. ¿Y a quién va a hacer referencia él? A la variable tipo gasto, que está un poquito más aquí arriba. Bien. Y después de ahí voy a copiar los demás. Y esta va a ser la siguiente, que va a ser cantidad. La siguiente, que va a ser la fecha. Y la última, que va a ser la nota. Muy bien. Y ahora tengo que decirle cuál será el command text que va a usar. Entonces, lo que yo quiero es insertar en la tabla, creo que fue que gasto que le pusimos, o gastos. Hay que ir a ver ese access. Esto es en vivo. Así que yo voy a irlo a ver. Gastos, exactamente. Lo voy a minimizar. Gastos con S. Gastos. Bien. Entonces, esta instrucción requiere los campos que yo tengo aquí. Entonces, aquí yo tengo tipo de gasto. Ya ID no tengo que hacerle nada porque ID es autonumérico. Entonces, tipo gasto. Muy bien. Coma. El otro campo es cantidad. El otro campo es fecha. Si fue así que le puse. Oh, pero me faltó fecha aquí. Esto es en vivo. Y qué bueno que pase. Así ustedes van viendo cómo todo funciona. Bien. Guardé. Minimizo de nuevo. Fecha. Y por último, nota. Y ahora voy a escribir sus equivalentes. Entonces, sus valores son values y van a ser prácticamente los mismos que yo tengo aquí arriba. Lo único que va a hacer con arroba. Entonces, lo que voy a hacer, como son los mismos nombres, lo voy a pegar aquí. Simplemente que le voy a poner su arroba al principio. Bien. Aquí cierro con comillas y ya tengo mi command text. Entonces, yo sí tengo que ejecutar el SQ1QR, sí, ciertamente. Pero antes de eso, yo voy a agarrar la conexión y la voy a abrir. Voy a ejecutar el SQ1QR del CMD y inmediatamente termine, la voy a cerrar. Entonces, esta es la primera instrucción.
Vamos a, bueno, lo primero es que la voy a asignar a, no, a el formulario que tengo aquí. Cuando yo le dé a aceptar, entonces aquí es que va a funcionar la instrucción. Bueno, voy a hacerle doble clic y lo que yo realmente quiero es que funcione en el botón aceptar. Le voy a hacer doble clic. Pero sucede algo. He creado la instrucción en el formulario que no era. Puedo simplemente copiarla, pero como estamos en vivo, voy a dejarla ahí. Simplemente que vamos a hacer una referencia a ese formulario. Ese formulario se llama form 1. Entonces, form 1, voy a ponerle formulario 1 es igual a nuevo form. Entonces, por lo tanto, todo lo que está en el form 1 y está público, yo puedo acceder mediante form. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero es que voy a ir a formulario 1, punto, y se llama agregar gasto. Agregar gasto necesita el string tipo gasto. Entonces, el combo box se llama string tipo gasto.text. Lo segundo es que necesito es la cantidad. Voy a hacer la conversión de el textbox cantidad.text. Lo tercero que necesito es la fecha. Entonces, lo que necesito es el date time picker gasto punto value. Ajá, punto value punto date. Esto me debe devolver la fecha. Y por último, necesito el string de las notas. Entonces, textbox nota punto text. Y con eso ya tengo la información. Ahora le voy a poner aquí un mensaje que va, un mensaje box, que va a poner insertado correctamente. Hay muchas otras formas de hacer esto, pero bueno, lo voy a correr para ver cómo va la cosa hasta este momento. Si tengo algún error o algo. Bien, le voy a dar agregar gasto. Pone esto. Voy a poner aquí viajes. Voy a poner aquí un 5.000. Voy a dejar esta misma fecha. Voy a escribir una tontería y le voy a dar a aceptar. Y lo hemos hecho todo bien. Bueno, vamos a verificar la base de datos ahora. Pone insertado correctamente. Bien, entonces voy a ir a la base de datos y voy a ver qué pasó. Voy a actualizar y efectivamente tengo la información insertada. Este programa va de maravillas. Bueno, lo que tengo que hacer ahora es que cuando le dé a aceptar, limpie todo esto que está aquí y empiece de nuevo, o dos, que simplemente se haga el proceso de insertar y que cierre. Y es lo que voy a hacer. Bueno, una vez que haya insertado correctamente, le voy a decir que ese formulario quiero que se cierre. Y genial. De momento, solo nos quedaría agregar detalles. No sé, que este textbook solo acepte números, que este inicie con uno particular y algunos otros detalles. Pero ahora esto está funcionando de maravilla. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es recuperar la información aquí y que yo pueda seleccionar entre una fecha y otra los gastos que se van insertando. Entonces, vamos a pasar a esa parte. No se rindan programadores que casi estamos terminando. Ahora voy a crear un método que va a ser público, pero que va a devolver una data table. ¿Por qué va a devolver una data table? Porque nos va a devolver la información que se encuentra en la base de datos, que vamos a ir guardando poco a poco. Entonces le vamos a poner cargar gastos.
Y yo necesito dos cosas, que es la fecha, la primera fecha, la fecha desde y la fecha hasta. Entonces, le voy a poner a este fecha desde y necesito otro que se llame fecha hasta. Muy bien. Y sin duda alguna, necesito una data table que se vaya a retornar. Entonces, ahí. Y ahora tengo que hacer los comandos que necesito. Entonces, necesito un ODB command que se va a llamar también CMD. Lo puedo llamar así porque está en un método distinto, están en métodos diferentes, así que no pasa nada. Bien, ODB command necesita la conexión, necesita parámetros. ¿Quiénes son los parámetros? Pues fecha desde, fecha desde, y también necesito a fecha hasta. Ujú. Y ahora tengo que hacer el command text. El command text es un select todo de gastos. Sí, porque así se llama la tabla. Voy a confirmarlo. Efectivamente, gastos. Todo de gastos, donde es un where muy importante. Fecha, ¿cuál fecha? ¿Cómo se llamaba esto? Solo fecha, donde fecha sea between arroba fecha desde, que es este que está aquí, y arroba fecha hasta. No me falta más nada. Bueno, me faltaría que viniera ascendente, pero por ahora lo voy a dejar hasta ahí. Muy bien. Entonces, antes que nada, necesito un adaptador que no creé. Entonces, OLEDB data adapter, le voy a llamar así. OLEDB data adapter necesitará un CMD porque necesita una conexión y un command text, así que ya la va a tener. Entonces, OLED Data Adapter ciertamente va a llenarlo, va a llenar la data tabla, esta que está aquí arriba, pero primero yo necesito que abra la conexión e inmediatamente la cierre cuando termine. ¿Y por qué hago eso? Porque mientras menos tiempo consumo, es una costumbre sana. Mientras menos tengo la base de datos abierta, mejor. Bien. Entonces, ¿cuándo va a funcionar esto? Esto va a funcionar, ya terminé del otro lado, cuando este o este cambien. Ni siquiera le había puesto nombre. Le voy a poner date time picker, fecha desde, y este date time picker, fecha hasta. Hasta yo estoy cansado. Entonces, cuando él se ejecute, tiene que ejecutarse cargar gastos. Cargar gastos tiene que devolverse en una tabla. Entonces, bueno, voy a crear una tabla general. Le voy a poner data tabla y se va a llamar data tabla gastos.
Muy bien, ahora voy a continuar aquí. Entonces, data tabla gastos va a ser igual a lo que sea que traiga este data tabla. Y ese data tabla requiere una fecha desde y una fecha de hasta. Entonces, el data time picker desde, que es la primera fecha, su propiedad date y lo mismo del otro, data time picker hasta value date. Genial. Entonces, el data grid view datos, su data source va a ser esa. Entonces, esto mismo yo lo tengo que aplicar para cuando este cambie. Exactamente lo mismo. Genial. Lo ejecuto para ver cómo va la cosa y saber si tengo errores. Así que si cambio una fecha, él carga y carga perfectamente. Y si cargo aquí, carga perfectamente. Para confirmar que todo eso está bien, voy a agregar un gasto. Le voy a dar a agregar gasto. Va a ser de comida. Y yo voy a decir que va a ser del día 5 y le voy a poner ahí una nota. Le voy a dar que sí. Y voy a agregar otra cosa que va a ser del día 29 y va a ser en gasolina. Y esto va a ser la prueba perfecta. Así que yo voy a escoger desde el día primero y trae comida. Y voy a poner hasta el día tal y lo trae todos. Porque eso va desde uno hasta otro. Lo único que me lo trae desordenado. Entonces voy a arreglar ese código y ya terminamos. Bueno, faltaría borrar. Lo primero es que en las propiedades de esta yo no voy a permitir que se agregue más filas para que yo no pueda agregar ni una fila. Lo segundo es que en el load también se va a ejecutar. Entonces voy a poner esto, que en el load se ejecute. Y la otra cosa que voy a hacer es que el orden, el orden sea por la fecha, pero tiene que ser ascendente. Ahora sí, lo voy a ejecutar. Como lo puse en el load, empieza. Bien. Entonces lo voy a poner ahora sí, desde el 1, me muestra 2, claro está, porque uno fue en el 5 y otro fue en el 12. Y si yo quisiera que me muestre el otro que agregué también en el 29. Y todo está agregado por, por la fecha. Yo no agregué cantidad aquí. Voy a probar por si acaso, porque me haya equivocado. Le voy a poner gasolina, voy a poner alguna nota. Pa. Ah, cuando él termine de agregar un gasto, tiene que actualizar automáticamente. Bien. Y sí, todo está funcionando perfectamente. Chicos, ha sido largo el video, pero lo hemos conseguido. Entonces, una cosa que me faltaría es que cuando cuando este botón termine, ese botón de agregar, yo quisiera que esto también se ejecutara. Yo estoy copiando y pegando. Yo pude haber hecho un método para esto, pero lo voy a hacer así. Ustedes ya lo pueden agregar. Entonces ya eso es lo último. Tengo dos de esta misma fecha, pero puedo buscar de fechas anteriores. Puedo agregar uno nuevo, que puede ser de hoy. Será eso, será eso. Y tendrá algo. Y al cerrar, él lo carga automáticamente. Si te gustó este video, yo sé que está súper largo, dale like, suscríbete y no sé qué cosa, porque nos tomó mucho tiempo.